Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el libro de Jueces. Hoy vamos a dar el capítulo 12 y 13. Son cortos, no es que sea algo de excesivo. Y vamos a tratar sobre tres jueces de los cuales se nos habla muy poco y sobre el nacimiento de Sansón. Estos jueces son Ibzán, Elón, Abdón y el último Sansón. Entonces vamos a ver qué pasó con Jefté, que al final vimos el tema de el holocausto, bueno, el sacrificio que hizo, pero él continuaba, vamos, seguía su historia y vamos a ver ahora en Jueces 12 qué es lo que sucede con él. Vemos que, para recordar lo que dejamos en la anterior enseñanza, Jefté era una persona de Israel que fue rechazado por su familia, fue rechazado por Israel y se vuelve como el líder de un grupo de ociosos en los que cobraba por batallar o distintas tareas. Se convierte en líder. Los ancianos de Israel necesitan a alguien que les lleve, que les lidere, entonces llegan a él negocia con ellos y adquiere el puesto de juez. La única condición es que tenía que vencer a los enemigos. Entonces negocia con los enemigos, vimos también cómo era la negociación fracasó, entonces entraron en guerra y les vencieron. Y después, antes de eso, hizo un voto apresurado, lo cumplió y ahora nos quedamos justo en eso, en Jueces 12, y vamos a ver cómo fue el final de su vida. Y dice así: Los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán hacia el norte, y dijeron a Jefté: ¿Por qué cruzaste a pelear contra los amonitas sin llamarnos para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa sobre ti. Y Jefté le respondió: Yo y mi pueblo estábamos en gran lucha con los amonitas, y cuando los llamé a ustedes, no me libraron de sus manos. Viendo pues que no me iban a librar, arriesgué mi vida y crucé contra los amonitas, y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué pues han subido hoy a pelear contra mí? Aquí vemos que es la tribu de Efraín. Si recordamos, anteriormente ya tuvieron problemas con otro juez, Gedeón, y vemos que es una tribu que siempre se ofende. En este caso, Jefté les pidió ayuda, Efraín no les ayudó, y una vez que vencieron, ya no tenían esa gloria. Ellos querían el rol principal de la victoria, ellos querían protagonismo y querían prestigio. Como no participaron en esa gran guerra en la que Jefté venció al enemigo, se enfadaron con él y le amenazaron encerrándole en su casa y quemándole vivo a él y a toda la casa. O sea, aquí con esto también vemos mucho cómo era la situación moral, la situación en la que estaba Israel y qué gente estaba viviendo en Israel, en especial en la tribu de Efraín. Y aquí Jefté lo trata de una manera distinta. Cuando, no sé si recordamos, cuando la tribu de Efraín se enfada con Gedeón, también una vez que vencen se enfada con él porque no me has invitado, Gedeón les halaga y les dice: no, es que vosotros habéis hecho algo muy importante, entonces ellos escuchan que son importantes y se tranquilizan. Aquí no, aquí Jefté les va a decir las cosas como se lo explica y se va a poner manos a la obra, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Y esto se pueden ver mucho en la vida de cristiano, hablando de nosotros, que muchas veces, a veces solo queremos las cosas si hay recompensa. Y esto se ve desde que somos niños, cuando se premia a un alumno y de repente todos quieren ayudar porque se le ha dado una recompensa. Nosotros podemos ser así. Y también otra enseñanza es que muchas veces, si alguien recibe algo bueno, una bendición de Dios, hay veces que podemos pensar que esa bendición nos la quita. Entonces ellos compiten: joder, si él ayuda a Jefté, a mí no me va a ayudar en esta situación. Es como alegrarse, gozarse por lo que está pasando con el resto de personas. Entonces la tribu de Efraín se tendría que haber alegrado con y de Jefté por haber librado a todo Israel del enemigo. Y es algo que deberíamos tener en mente para poder hacer lo mejor posible todas las cosas. Gedeón, aquí vemos las diferencias. Jefté respondió, ahora vamos a ver la respuesta, con dureza, y Gedeón lo llevó de una manera con elogios, diplomacia, intentando saciar el protagonismo que querían la tribu de Efraín.
aquí vamos a hablar un poco sobre la tribu de Efraín, porque es una tribu un poco peculiar. Bueno, las tribus se organizan con la bendición de Jacob en Génesis, cuando estaba muriendo, y ahí dijo pues unas indicaciones un poco largo de cómo iba a ser cada tierra. Efraín sería una tierra fructífera, y la tribu de Efraín viene de Efraín. A la hora de entregar la bendición, tenemos a los dos hermanos, Efraín y Manasés, y fue en el momento en el que Dios bendijo a uno, al menor, cruzando los brazos, y el que debería haber recibido la bendición era Manasés. Pero aquí vemos algo que es importante. La herencia, según Josué, podemos ver que era una tierra de gran porción justo en el centro de Israel, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. O sea, una zona en la cual los campesinos y la gente que trabajaba con la tierra se podía beneficiar. Los errores. Si recordamos lo que dijimos en Jueces 1, justo en la primera enseñanza, muchos no hicieron su parte a la hora de conquistar la tierra prometida. Empezaron muy bien y otros empezaron a conquistar menos, o incluso los cananeos les vencieron y empezaron a convivir con ellos. Efraín fue una tribu de esas. Efraín no conquistó completamente la tierra que debería haber hecho, y todo eso se sabe que siempre tiene consecuencias. Aquí vemos en el libro de Jefté que siempre, su espíritu ha sido de queja, lo hemos visto con 2 jueces, y luego ha sido una tribu muy propensa a la idolatría. Aquí tenemos citas que luego más en casa se pueden leer, en la que se habla de la tribu de Efraín como gente que ha caído siempre en la idolatría, y no precisamente hablando de otras tribus que igual este problema era un poco menor que ellos. Pero bueno, vamos a continuar. Pero siempre es bueno saber un poco, conocer los personajes de aquí de la historia. Y vamos con los siguientes 3 versículos, que dice así. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín. Aquí vemos una guerra civil. Los hombres de Galaad derrotaron a Efraín porque estos decían: son fugitivos de Efraín, ustedes los galaditas, en medio de Efraín y en medio de Manasés. Y se apoderaron los galaditas de los vados del Jordán al lado opuesto de Efraín. Cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía: déjenme cruzar, los hombres de Galaad les decían: ¿eres efrateo? Si él respondía: no, entonces le decían: di pues la palabra Shibolet. Pero él decía Sibolet, porque no podía pronunciar correctamente. Entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán. Y cayeron en aquella ocasión 42.000 hombres, 42.000 de los de Efraín. Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté el Galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Aquí vemos que la tribu de Efraín hablaba mucho mejor de lo que luchaba. En cuestión de tiempo fueron eliminados por los galaditas, en Israel, el lado de Jefté. Y el tema es que Jefté era un buen estratega. El dialecto de los efrateos, de Efraín, era distinto y ellos no podían pronunciar la H. Entonces fue una estrategia muy buena a la hora de reconocerles, porque tomaron las zonas en las que ellos por las cuales podían escapar. Entonces estaban acorralados, simplemente era ir poco a poco y acabar con ellos. Si decías que sí, hay otras versiones que dicen degollar, creo que aquí he puesto, les degollaban. Si decías que no, te decían: a ver, di esta palabra. Y como no podían pronunciar la H, les identificaban rápidamente. Y es curioso porque esta palabra luego se usó más adelante por el bando inglés, y ahora significa una prueba decisiva. Entonces es algo que más tarde se ha utilizado, y también en la Segunda Guerra Mundial los alemanes, para identificar a los judíos rusos, les hacían esta prueba también con la palabra kukuruza, con 6 os. Y los judíos no sabían pronunciarlo y acababan también con ellos. O sea, era una estrategia que más adelante en la historia moderna que conocemos se ha seguido utilizando. Aquí vemos que ningún Israel no salió beneficiado, porque Efraín era parte de Israel. Entonces esto hubiese sido muy bueno, muy interesante, y una gran victoria si hubiese sido con los filisteos, que ya veremos más adelante,
o con un pueblo enemigo. El tema es que eran entre hermanos. Entonces no fue una... Al final nadie ganó, porque se quedaron con menos personas. Y luego esto crea algo que es muy común hoy en día en las guerras, que una vez que tú asesinas, tú acabas con la vida de los familiares, de los padres, los niños crecen con ese dolor. Y al final esa guerra se multiplica y es muy difícil de acabar. Entonces vemos que aquí Israel también pierde. Y ya es una guerra civil que es mucho peor que cuando vas en contra del enemigo. Y vamos a seguir porque vemos que aquí Jefté muere, que era el octavo juez. Y vamos a seguir con los siguientes, que se nos habla muy poco. Y dice así: Después de Jefté, juzgó a Israel Ibzán de Belén, y tuvo 30 hijos y 30 hijas. A estas las casó fuera de la familia, y trajo de afuera 30 hijas para sus hijos. Él juzgó a Israel 7 años. Murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Aquí ya vamos a ver que los siguientes tenían mucho tiempo para ocuparse de cosas que no eran a las que Dios les llamaba. Ibzán es el noveno juez, viene de Belén, he estado también viendo, posiblemente no es Belén de Judá, sino de tribu de Zabulón, pero bueno, no es muy importante en este caso. Y él practicó la poligamia, es decir, tuvo demasiados hijos, 30 hijos, 30 hijas. Biológicamente no lo puedes tener con una mujer, tuvo con muchas. Y luego encima, bueno, esto muestra también cómo era, si el juez elegido por Dios caía en esto, ¿qué nos podemos esperar de cualquier persona que tuviese dinero, que tuviese tierras, que tuviese poder y el alcance de la lujuria o lo que pudiese codiciar con sus manos? Y las casó con mujeres extranjeras. Aquí, si recordamos también Jueces 1, el problema de Israel fue mezclarse con la tribu de Canaán, tener mujeres de Canaán y mezclar los dioses. Jehová me gusta por esto, pero voy a coger a Astoret, que es la diosa de la fertilidad, entonces tengo algo de lo que ganar de ambos dioses. Y muy posiblemente estos 30 hijos que casó con 30 mujeres, muy posiblemente podrían haber acabado más adelante en vidas muy separadas de Dios. No sabemos nada sobre las hijas, pero esto también es una costumbre que ha sido a lo largo de la historia. Posiblemente las casó con gente importante para entrelazar negociaciones con otros pueblos. Eso no sabemos con cierta ciencia, pero sabemos que es algo que se practica muy a menudo. Y sobre todo se practicó este yugo desigual que al final lo único que afectaba era a su propia familia. Y no se nos dice nada asombroso de este juez, simplemente cómo tuvo tantos hijos y lo que hizo con ellos. Pero bueno, fue un juez que Dios levantó y, y en 2 versículos vemos la historia. Juzgó 7 años y murió. Y aquí es lo mismo de siempre. Hay un juez, Dios le levanta, muere y le sustituye otro. El ser humano es así. Solo Jesús, como dije una vez, es el sacerdote perfecto que no muere, entonces es al que podemos aspirar. Estos jueces Dios los iba colocando, más adelante los reyes, y una vez que morían, se acababa y alguien tomaba el puesto y seguía la historia. Y ahora vamos a seguir con el siguiente, que es los siguientes 2 versículos. Después de Ibzán, juzgó a Israel Elón, el Zabulonita, quien juzgó a Israel 10 años. Murió Elón el Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Aquí vemos que de este no se dice absolutamente nada, simplemente sabemos que fue, bueno, donde murió, donde fue sepultado y que estuvo 10 años. Entonces supongo que mantuvo la paz en Israel durante 10 años, pero no tenemos información importante sobre este juez. Es el 10º juez y aquí vemos también algo que también nos sirve como repaso, que Dios elegía jueces de todas de distintas tribus. Algunas se repetían, otras no, pero tenemos Judá, Benjamín, Samgar no lo conocemos, de Efraín, Isaacar, bueno, todas estas tribus. Esto en el vídeo se puede pausar y recordar un poco todos los jueces que vamos viendo, que cada vez son menos. Y bueno, y al final lo mismo que todos. Murió y fue sepultado. Y a este juez le va a sustituir Abdón, que es el juez, el siguiente, el juez número 11.
también 2 versículos, pero este sabemos un poco más. Dice así: entonces Abdón, hijo de Hilel el Pironita, juzgó a Israel después de Elón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban en 70 asnos. Él juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel el Pironita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en la región montañosa de los amalecitas. Aquí vemos. Bueno, Abdón fue el juez número 11, tuvo 40 hijos, era como yo voy a superar el anterior, 30 nietos y 70 asnos, todo para mostrar el gran poder que tenía. O sea, mostrar la riqueza, el prestigio y la influencia. Y había comentarios, claro, que decían que sería asombroso ver salir de una ciudad a todos 40 hijos, sus 40 hijos, detrás a esos 30 nietos de los 40 hijos, todos montados en asnos, saliendo de la ciudad. Tenía que ser una imagen impresionante. El tema, hemos encontrado una similitud con Jair, que fue un juez que vimos anteriormente, que hicieron algo similar. Tuvo 30 hijos sobre 30 asnos y cada uno tenía una ciudad. Era como voy a mostrar mi poder y se va a recordar el nombre. Y se llamaban las ciudades de Jair. Me imagino que Abdón igual escuchó, por esto suena así como que escuchó lo que hicieron los jueces anteriores y dijo, pues yo quiero algo también. Entonces le tuvo que duplicar en todo lo que hizo el otro juez. Y aquí no sabemos nada más. Simplemente fue levantado por Dios, estuvieron un periodo de 10 años de paz y se dedicó a tener hijos como el otro, con muchas mujeres y sobre todo intentando ver cómo puede expandir, cómo puede mostrar la gloria que él tenía. Y Dios no le había llamado a eso, como a los anteriores. Simplemente tenían que tener a alguien porque Israel parece ser que no podía vivir sin alguien que les juzgase, que les llevase a lo que Dios quería para ellos. Y este es el capítulo Jueces 12, es un capítulo en el que se registra 3 jueces de manera muy rápida, la muerte también de Jefté. Y nos acercamos ya al último, que es Sansón. Hoy no vamos a dar Sansón, va a ser en la última. Hoy vamos a ver que una conversación entre los padres de Sansón y el ángel de Jehová, que era un milagro. Y bueno, vamos a ver también, es importante. Y ya en la última veremos la vida de Sansón, que es el último juez. Entonces ahora nos vamos a Jueces 13, versículo 1, y dice, vemos que Abdón también murió, fue sepultado en Efraín. ¿Y qué pasa cuando el juez muere? Que Israel vuelve a caer. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Pues esta es la 7ª vez que Israel cae en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dios levanta al enemigo. En este caso damos la introducción a los filisteos, un enemigo nuevo que va a durar durante mucho tiempo con Israel y les entrega durante 40 años. Creo que pensemos un momento todo el tiempo que eso conlleva. O sea, estar 40 años bajo una población que ahora vamos a ver muy dura con Israel. 40 años, que es la mitad de la vida de un hombre de hoy en día, una mujer. Y lo que eso significaría vivir cada día de tu vida en esta opresión durante tantos años. Es el periodo más largo que hay de opresión en todo el libro de Jueces. Yo supongo que también podría estar encadenado con la paciencia que Dios tendría con ellos, o simplemente en otros no sabemos si el juez ya existía y al morir uno Dios elegía a otro. En este caso vemos que no había ya un juez, sino que tenían que esperar al nacimiento de un nuevo juez. Y todo esto Dios lo hacía por amor al pueblo. Es como el padre que ama a su hijo y lo tiene que disciplinar, o como el profesor que quiere a su alumno y le tiene que poner un aviso o corregirle. Aquí vemos que Dios lo que quería era acercarles de nuevo, Dios quería tratar con ellos y la única manera que tenía era levantar a un pueblo para ver la necesidad, la completa dependencia que tenía Israel del enemigo. Y como siempre digo, esto nos puede pasar a nosotros. Tenemos 2 opciones, o intentar ser obedientes y hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere, o esperar que Dios levante una prueba que nos muestre que necesitamos de Él
y volver al camino 1 con heridas, con problemas que nos haya surgido en esa prueba. Y ahora vamos a ver, pues siempre hablamos de los filisteos y muchas veces podemos imaginarnos un pueblo, y he estado viendo un poco sobre cómo eran para también, ya de cara, así en algún momento volvemos a leer David, pues como es un pueblo que se repite mucho, para que aprendamos también de ellos. Bueno, fueron los enemigos más recurrentes desde Sansón, desde este momento, hasta David, y es un enemigo que siempre ha tenido Israel, muy duro con ellos. También se llaman los pueblos del mar, porque eso hay registros egipcios donde se habla de este pueblo, de los filisteos, y muy probablemente también escaparon de Egipto. No sabemos si como esclavos o llegó un momento que ya no podían y escaparon de esa zona. O también de los reinos cercanos que estaban ahí en esa zona de Oriente. El gobierno, o sea, se organizaba en ciudades-estado con príncipes. Había 4 ciudades importantes. La más famosa es Gaza, que es la que hoy conocemos. Y entonces había 4 príncipes, entre ellos tenían relación, pero cada uno lo gobernaba de una manera. Una sociedad jerarquizada, es decir, están los príncipes, los nobles, los campesinos. No se nos habla de esclavos, pero muy probablemente también pudiesen existir. Ahora, ¿por qué eran tan duros? Tenían una tecnología muy distinta a Israel. Israel pasaba siempre de opresión, paz, entonces no podía haber un gran desarrollo. Y aquí vimos unos jueces que tuvieron que matar, que tuvieron que utilizar armas improvisadas, no eran armas de bronce como tenían los filisteos. Y también porque estaban en un lugar muy estratégico donde recibían mucha influencia del comercio del exterior. Aquí vemos, fueron de los primeros en usar el hierro y el bronce, entonces en una pelea ya están en ventaja con el enemigo. Y los carros de guerra. No es lo mismo ir con carros de guerra a recibir a hombres corriendo. Y eran también expertos en estrategia militar. Lo que hacía que esos 40 años, ya nos podemos imaginar, no era 40 años de hay un gobierno malo que pone leyes que le gustan, no, esto es 40 años de como te encuentran en la calle te pueden asesinar. Y ahora vamos a ver que hay tribus que sufrieron mucho más que otras. También supongo que geológica, por la manera por el lugar donde estaban ubicados. Era una religión politeísta, adoraban a muchos dioses. Tenemos a Dagón, Astoret, que de esto ya hablé un día, el tipo de dioses que eran y los sacrificios tan bestiales que exigían. El arte era una cultura, me imagino que Israel en esta situación, en este ámbito, no estaba muy a la labor de experimentar el arte o la cerámica. Ellos eran expertos en ello, y hay muchas obras todavía. Y el comercio. Ellos están en un lugar estratégico, era un comercio marítimo, entonces recibían mucha influencia y aprendían mucho sobre todos los comerciantes que iban a esa zona del mar. Entonces es algo que les aventajaba a posiblemente un pueblo que ahora mismo esté ubicado en África, ahí apartado en el medio. Entonces era un pueblo muy desarrollado. No eran simplemente enemigos tribales de una tribu que iban a atacar a unos y si no podían volvían. Israel en muchas ocasiones tuvo que hacer eso. Y ahora que ya sabemos cómo eran los filisteos, que es algo importante porque Sansón también va a criarse, ya veremos más adelante, con esa dureza de todo lo que sufrió su tribu, que en este caso es Dan, y muy posiblemente también cómo también se fijó en otras personas, especialmente en mujeres, que pertenecían a estas tribus. Y ahora nos vamos a centrar en los padres de Sansón. Sansón todavía no ha nacido, son los padres. La mujer es curioso, yo no me di cuenta hasta que Sara me preguntó por el nombre. De la madre no se sabe el nombre, y eso que es una historia muy larga centrada en ella, y del padre Manoa. Pero bueno, vamos a leer cómo acontece este capítulo, y sobre todo es una conversación. Estamos en Jueces 13, en los siguientes 2 versículos. Dice así: había un hombre de Zora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril, y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz a un hijo. Aquí vemos, bueno,
vemos la introducción de cómo el ángel se acerca a la mujer de Manoa, solo a la mujer, y dice, eres estéril, vas a tener un hijo, lo cual ya era, eso iba a ser un milagro. Y lo importante de Zora es que Zora es un pueblo de la tribu de Dan. Dan era una de las zonas que más sufrió con los filisteos y siempre tenían presencia enemiga en ellos. Entonces, ellos conocían muy bien lo que era la opresión por parte de los filisteos. Ahora, este mensaje le cambió la vida a esta mujer. Pasó de ser estéril, de repente que un ángel, como vamos a ver más adelante, asombroso, que impresiona, le da una promesa y va a dejar de ser una mujer deshonrada, una mujer que para la cultura israelita en ese momento significaba lo más bajo, casi como que no era mujer, que no tenía hijos porque era estéril, y de repente va a tener a alguien muy importante, porque vamos a ver más adelante sobre esta historia, que va a tener a alguien muy importante en su vientre. Aquí vemos varios ejemplos. Tenemos a María, la madre de Jesús, también con un mensaje de un ángel a ella. No sabemos, no intuimos que sea virgen, estéril, simplemente se le dice virgen. Y bueno, aquí la cita. Y luego Sara, la madre de Isaac, también estéril. El tema es que ella reaccionó con riéndose. Entonces al final su, su carácter ya dudo. No, vamos a ver dos tipos de mujeres aquí. Pero bueno, aquí tenemos la cita en Génesis 18, del 9 al 15. Y esta madre, Sara, tuvo a Isaac. Y aquí también es otra historia muy distinta, pero vemos una similitud en cómo un ángel se acerca y le da una promesa. Y vamos a continuar con los siguientes versículos. Dice 4 y 5. Ahora pues, esto es el ángel de Jehová, cuídate de no beber vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y dar a luz a un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Aquí sigue el ángel hablándole a la madre. Tenemos la introducción, bueno, ya se habló en números, pero del voto nazareo. Voy a leer directamente la ley del nazareato, que es el número 6 del 1 al 8, y dice así. De nuevo el Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas y dile, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerán nada de lo que se hace de la vid, después las semillas, desde las semillas hasta la cáscara. Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Se dejará crecer el cabello. Durante todos los días de su nazareato para el Señor no se acercará a persona muerta. Luego el 7 dice, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará a causa de ellos cuando mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato él es santo al Señor. No es una promesa, o sea, no es una decisión fácil. Vemos muy poca gente que haya estado o registrado al menos en la Biblia que lo haya hecho. Sí que sabemos que eran más de 2. Pero lo importante, así de maneras resumidas, no podían cortar el cabello ni afeitarse, derivados de la uva y todo lo que he leído anteriormente, y evitar contacto con los cadáveres, incluso sus familiares. O sea, tenían una fuerza de voluntad increíble. Y el tema es que este voto era temporal. Este voto, supongo que inspirado por Dios, pero bueno, una persona lo tomaba hasta el día, hasta el momento que decida que ya ha terminado su voto. Y hay una diferencia con Sansón. El tema es que él lo va a tomar desde el nacimiento, por lo cual ya va a nacer con ese voto. Él no es algo que haya decidido y tampoco tiene un final. No se dice en ningún momento que tiene que terminarlo en algún momento. Y no solo eso, sino que su madre, desde el embarazo, también tiene que cumplirlo. No sabemos si tiene que cumplirlo incluso después de haberlo tenido.
Lo único que sabemos es el inicio y es un caso, ya vemos, muy particular. Va a cumplir el voto nazareo, pero durante toda la vida. Em, Otros personajes de la Biblia, pues vemos a Samuel, aquí la cita, y algunos israelitas a los que iba dirigido este texto que acabo de leer de número 6, pero no tenemos muchos registros, muchas personas que hayan hecho este voto, ni el tiempo durante el cual lo hicieron. Y ahora vamos a ver el papel de Manoa, el marido el marido de esta mujer y futuro padre de Sansón. Y vamos a ver cómo trata él con el ángel de Jehová. Los versículos 6 al 14. Dice así: La mujer fue y se lo dijo a su marido. Un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre, pero él me dijo: Vas a concebir y darás a luz a un hijo, desde ahora no beberás vino ni licor, no comerás cosa inmunda, porque el Señor será nazareo para Dios, el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: Te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros, para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo. Pero Manoa, su marido, no estaba con ella. La mujer corrió rápidamente y avisó a su marido, y le dijo: Ven, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre le dijo: ¿Eres el hombre que habló a la mujer? Yo soy, respondió él. Y Manoa le preguntó: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Y el ángel del Señor contestó a Manoa: Que la mujer atienda todo lo que le dije. No comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo. Ella deberá guardar todo lo que le he ordenado. Aquí es importante el verbo de deberá, que es una ordenanza de parte del ángel. Aquí vemos Manoa, el hombre, una vez que se le aparece el ángel de nuevo, también está en sus quehaceres. La mujer le llama y Manoa le pide al Señor que le muestre de nuevo al ángel para hablar con él y le hace una pregunta que yo creo que haríamos todos, que es como: tú me vas a decir que tengo un hijo que va a ser importante, dime qué tengo que hacer, cómo puedo criarle desde pequeño. Creo que no hay maldad en esa pregunta y creo que igual nosotros igual haríamos 5 o 6 preguntas más. La de cómo debe ser el modo de vivir del niño y qué deberíamos hacer con él. Aquí vemos el ángel de Jehová, el ángel de Dios que se presenta, es un varón, tenía un aspecto temible en gran manera, era asombroso. Incluso ella no le preguntó el nombre ni de dónde venía, simplemente lo escuchó y el ángel se fue. Y Manoa pidió la confirmación de la promesa. Es como: vale, a mi mujer le has dicho esto, por favor, que venga de nuevo y me lo diga. Y entonces el ángel, Dios le envía al ángel, y el ángel no les dio a conocer el futuro, el ángel no les dio la respuesta de le tienes que cuidar así, así, así. Simplemente les dijo: tenéis que obedecer y vais a tener un hijo. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace Manoa más adelante. Los siguientes 3 versículos dice: Entonces Manoa dijo al ángel del Señor: Permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu alimento, pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoa no sabía que era el ángel del Señor. Esto es importante. Y Manoa dijo al ángel del Señor: ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. El ángel del Señor le respondió: ¿Por qué preguntas mi nombre, viendo que es maravilloso? Aquí vemos, Manoa lo que quería era casi como: quédate un rato más, hablamos, me cuentas cómo va a ser qué va a ser de mi hijo y conocerle más. Que le preguntó por el nombre y el ángel de Jehová simplemente le dijo: ofrece un sacrificio y ofrece un sacrificio, un holocausto, como se registra aquí, a Jehová. Ahora, el nombre era importante. Hoy en día, igual un poco menos, pero es algo... Normalmente,
el nombre tenía un significado y era una manera también de conocer a esa persona. Y Manoa, aquí vemos el interés de Manoa de querer conocerle más al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová simplemente no le contestaba. Le decía, no me preguntes por mi nombre. La traducción es, eh, ahí está la palabra en hebreo, es maravilloso. En hebreo significa, se dice nifya, significa secreto, oculto, maravilloso, incomprensible. Muy posiblemente, muchos comentarios decían que hay muchas veces que Dios no nos contesta cosas porque igual no las podemos entender o no estamos, no hace falta que sepamos la respuesta. Aquí, si fuese, como estaba hablando antes, si fuese en aspecto de que el ángel no quería llevarse la gloria porque le dijo, ofrécele el sacrificio a Jehová, y no le dijo el nombre, él veía que no era algo importante en esta situación, no era algo en lo que le iba a responder. Y Manoa prepara el sacrificio, prepara el holocausto, me imagino que esas emociones de hacer las cosas bien, de intentar honrarle, de intentar hacerlo todo como si estuviese Dios mismo con él, pero dice que no sabía que era el ángel de Jehová. Él todavía estaba dudando, pero su actitud era de hacer las cosas de la mejor manera posible en modo de agradecimiento. Y claro, el sacrificio, no sé si lo he puesto aquí, o más adelante, el sacrificio significa honra, significa gratitud. Es algo que se hacía en situaciones importantes, en situaciones o de desesperación o situaciones de agradecimiento, un máximo esplendor. No se hacían sacrificios todos los días. Y tampoco había mucha gente que no tenía cabritos, por ejemplo, o como se registra en Levítico, eh, el animal y los frutos que se tenían que sacrificar. Ya vamos terminando. Vamos aquí en los siguientes dos versículos. Entonces Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor, y el ángel hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar al cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra. El ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Fue como el final de la conversación. Manoa supo que era el ángel del Señor. Ahora ya vemos un cambio. Aquí vemos, el ángel ascendió con las llamas, Manoa confirmó su duda y, como he dicho antes, mediante una ofrenda de honor, de respeto, de agradecimiento, se finaliza la conversación, el ángel se separa de ellos y ahora vemos que Manoa entra en terror, temor, por entender, yo aquí no me quiero meter, pero entender que era el mismo Jehová. Y Manoa le dijo a su mujer, en los siguientes dos versículos, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le contestó, si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír cosas como estas. Aquí vemos una mujer increíble. Manoa había comprendido con quién había hablado y entró en temor. Posiblemente recordó o sabía sobre la palabra que dice no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Igual entendía que era el ángel de Jehová y, y entró en terror de Jehová nos va a matar. Dicen que los dos cayeron en tierra. Su mujer, que es un gran apoyo para él, le tranquilizó con sabiduría, la verdad, de decirle Dios no habría aceptado esta ofrenda y nos hubiera matado, y después diciendo que vas a tener un hijo, simplemente sigue el voto nazareo. Entonces, aquí vemos también que Jehová había aceptado la ofrenda de agradecimiento. Y vamos a terminar con los últimos dos versículos. Dice así, supongo que pasó el tiempo del embarazo, la mujer cumplió, entendemos que cumplió con el voto, y la mujer dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Sansón. El niño creció, y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mahané Dan, entre Zora y Estaol. Aquí ya vemos, todo Israel seguía viviendo en esta opresión, mientras que a esta pareja tiene esta conversación con el ángel. No se nos dice si fue un día para otro. Y aquí vemos que la mujer da a luz a el último juez de Israel, que es el juez 12, le llama Sansón, y Jehová
nos dice en la última parte, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mahanedán, entre Zora y Estaol. Aquí vemos, Sansón creció durante la guerra en esa tribu que tanto sufría por los israelitas, y Dios iba trabajando en su vida, viendo cómo la situación que estaba tratando. Y hay muchos comentarios que hablan de esos dos pueblos como lugares de campamento. Entonces, muy posiblemente estaba muy cerca de los guerreros de Israel en ese momento. Y entonces Dios estaba formando a ese juez que levantaría a Israel. Y dice, creo que lo he saltado, pero durante toda esta conversación dice que él levantará a Sansón, que empezará a sacar a los israelitas. Es importante también ver que no habla a los israelitas, perdón, a los filisteos. No se nos dice que eliminará a los filisteos, sino que empezará esa obra de echarles. Y a modo de conclusión, vamos a hablar tanto del primer capítulo como el segundo. Bueno, Jefté es amenazado por los efranitas, acaba con esa estrategia, elimina 42.000, la palabra Shiboret, que eso distinguía si eran efranitas o del pueblo de Jefté. Le suceden 3 jueces, no sabemos mucho, simplemente tenían hijos y durante ese tiempo pues pasaban años, uno moría y le sucedía al otro. Y en el caso de Mano y su mujer reciben una gran promesa, que me imagino que esa mujer sería la más feliz del mundo en ese momento, en el que van a recibir la promesa de tener un hijo y que ese hijo justo sea una promesa de Dios, que sería alguien importante en Israel, no alguien cualquiera. Y tanto la madre de Sansón como él deben, es una obligación, cumplir con el voto nazareo, que es un voto que en este caso era, como he dicho antes, obligatorio desde el inicio, incluso ella desde el embarazo, hasta que acabe su vida. No era el voto tradicional, como he dicho antes. Y con esto terminamos el capítulo 13, y más la siguiente ya sería la vida de Sansón, los 3 capítulos donde se habla de él, y terminaríamos con esta serie de jueces. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado y que sobre todo que Dios nos haya hablado y dicho algo al corazón.